Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 5 de mayo del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Primer episodio de la segunda temporada de Curul en Llamas. Y aquí vienen entonces las dos sorpresitas. La primera seguramente ya se dieron cuenta cuál es, que tenemos intro nueva para el podcast con algunas de las más recordadas intervenciones de los padres de la patria del periodo constitucional anterior. Y la segunda es que este año estamos contando con el patrocinio de Coca-Cola sin azúcar, a quien agradecemos muchísimo pues el respaldo que dan a este programa, el empujoncito moral y económico que nos dan para seguir cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa como lo hacemos todos los días. Correcto. Segunda temporada, yo diría, no es la segunda temporada, pero todo bien. Es el segundo cuatrienio que empezamos a cubrir. Cada cuatrienio tiene 4 legislaturas, entonces yo diría que vamos como por la quinta temporada, pero todo bien. Los temas para hoy. Vamos a hablar, bueno, por supuesto, de lo que pasó el fin de semana con la conformación del directorio legislativo. Vamos a hablar de las razones por las cuales decidimos titular este primer episodio de esta legislatura. Empezamos bastantes populistas y son 3 situaciones distintas que se presentaron a lo largo de esta semana por parte de 3 diputados de 3 bancadas distintas que dejan mucho que desear. Empezamos con el pie izquierdo y después vamos a hablar de bueno, lo que fue el discurso presidencial que se dio el lunes de esta semana, el último de Carlos Alvarado, el primero en la historia sin ningún diputado oficialista, bueno, del partido que llevó al presidente que estaba dando el discurso en ese momento, y por supuesto las reacciones que dieron las y los diputados a ese discurso del presidente. Pero empecemos con el directorio, y aquí hay que hacer una aclaración, porque esto antes del 1 de mayo empezamos mal, digámoslo. El sábado 30 de abril. Correcto. Se convocó a una conferencia de prensa por, ¿cuántos? 5? Cuatro de los 5 partidos de oposición, digamos, que Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista y Nueva República, bajo la convocatoria de que se iba a hacer un anuncio importante sobre la conformación del directorio. Bueno, todos pensamos en los medios de comunicación, qué bonito, ¿verdad? Vamos a llegar el domingo, ya todo está cocinado. Nos vamos a ir tempranito cada uno para la casa. No, y pensamos que el sábado iban a anunciar algo el directorio, porque así fue como se convocó. Exactamente, esa era la expectativa. Pues no, resulta acontece que esos partidos de oposición nos aparecieron con un acuerdo. Acuerdo temático sin agenda programática. Sí, oigan, el título del acuerdo es hermoso, ¿verdad? Entonces uno tiene ahí enormes expectativas cuando empieza a leer Agenda Legislativa por una Costa Rica transparente, equitativa, próspera y sostenible. Uno dice, correcto. Wow. Uno dice, bueno, sí, lindos proyectos traerá esta agenda, pero no. Resulta que no. No había un solo proyecto en el cual hubiera consenso o acuerdo como para incluirlo, nada más fue un acuerdo sobre temas muy generales. O sea, a ver, es un acuerdo tan general que es difícil estar en contra. Es el problema, pues son principios tan generales que ¿quién se va a poner?
Sí, el acuerdo tiene 6 ejes estratégicos, como lo mencionan ellos, sin mencionar proyectos de ley específicos, que son ética y transparencia, costo de la vida y de la producción, reactivación económica, educación, optimización del Estado y fortalecimiento de la democracia. Lo único concreto que menciona el acuerdo, además de los partidos que lo suscribían, era la creación de 3 comisiones especiales nuevas. De las cuales ya una existe, digamos. Sí, y aquí hay que hacer la diferenciación. Estas comisiones especiales pues requieren una votación para su creación en plenario, tienen que respetar la conformación paritaria de la Asamblea y toda la cosa. Y una sería de educación, que es aquí donde encontramos digamos, una duplicidad de esfuerzos, porque ya existe la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, Correcto. una comisión especializada en temas de energía y la otra especializada en modernización, optimización, reforma del Estado y fortalecimiento de la democracia. Que ya tuvimos Esta una, tercera, sí, la vez pasada. Exactamente. No hizo sería nada. como una versión más amplia de la Comisión sobre Reforma del Estado que ya tuvimos. Que de hecho fue más útil la Comisión OCDE que la Comisión de Reforma del Estado, me pareció a mí en el cuatrienio pasado. Reformó más el Estado la Comisión OCDE que la de Reforma del Estado. Sí, exactamente. Pero bueno, esos fueron los acuerdos específicos. Entonces, ante la ausencia de proyectos de ley, cuando llega el momento de preguntas, dicen, no hemos conversado sobre el directorio, hasta ahora vamos a empezar a conversar de puestos. Entonces, naturalmente, los periodistas que fueron presencialmente a esa conferencia de prensa un sábado a las 11 de la mañana, pues se enojaron bastante, ¿verdad? Claro, porque a ver, lo que se estaba anunciando pudo haber sido un tweet y ya, no hacía falta convocar una conferencia de prensa para eso. Sí, es que, y además, o sea, digamos, si el acuerdo, perdón, hubiese traído una lista de expedientes específicos a los que se les va a dar prioridad, pues uno diría, bueno, por ahí se compensa. Pero como dijo May, es un acuerdo sobre ejes estratégicos, ejes temáticos demasiado amplios. Es más, son tan amplios que inmediatamente después de la conferencia salió Pilar Cisneros, que es la jefa de bancada del partido oficialista, a decir, no, pues nosotros estamos de acuerdo con todo lo que están diciendo ahí, no entiendo cómo no nos invitaron. De hecho, Pilar dijo, estamos de acuerdo con el 95% del acuerdo, y cuando le preguntaron en la conferencia posterior a la que convocó, que cuál era donde había discrepancia, pues no supo decir en qué. Entonces, dijo 95 para no decir en todo, digamos, para guardarse un margen ahí de error. Exacto. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema que va a tener este acuerdo? Que al no tener proyectos de ley en específico, cada partido que lo suscribe va a querer abordar esas temáticas y dar soluciones pues pensadas desde su propia óptica, ¿verdad? Claro, porque aquí, a ver, en este país sobran diagnósticos, todos sabemos lo que hay que cambiar, donde no nos ponemos de acuerdo es en el cómo. Por ejemplo, cómo y qué entendemos por optimización del Estado. Exacto. ¿Cómo y qué entendemos para reactivación económica, por ejemplo? ¿Cómo se le entra a esos temas? Es a donde no se logran poner de acuerdo. Entonces, sí, es muy bonito ponerse de acuerdo en todos los problemas que tiene el país, todos podemos estar de acuerdo en eso. ¿Cómo resolverlo? Es donde está el asunto. Pongamos un ejemplo concreto. Digamos que el resto de los partidos de oposición, los 4 que originalmente suscribieron el acuerdo, están a favor del proyecto de ley para que había impulsado en el cuatrienio pasado para bajar en 100 colones el precio de las gasolinas, que todavía no recibe segundo debate porque está en fase de consulta. El presidente Chávez está en contra de ese. No, ese ni siquiera se votaba en primer debate. Sí, es correcto. Pero imagínense, ese se puede decir que es un proyecto para bajar el costo de la vida. Y reactivación económica, dicen. Exactamente. Digamos. Entonces, como al final se sumó el Partido Progreso Social Democrático al acuerdo, pues entonces ahí se puede, digamos, vislumbrar o pronosticar un primer encontronazo. Ahora, aquí hay algo que a mí no me quedó claro, y tal vez, Lucho, vos tengas el dato, pero yo no entendí si el Progreso Social se sumó a este acuerdo o nada más se sumó para el directorio. Eso a mí nunca me quedó claro. Sí. Es que también tenemos que hablar de eso por lo del sábado, porque bueno, entonces dicen, o sea, se presentan las 4 jefaturas de fracción de esas agrupaciones y dicen, bueno, tenemos este acuerdo y que no sé qué, que no sé cuánto, y entonces la pregunta es, pero ¿por qué no? Y le preguntan, ¿hicieron un acercamiento con el partido oficialista para ver si querían sumarse? No lo habían hecho. ¿Lo hicieron con el Frente Amplio? Pues tampoco. Entonces, lo que pasó fue que se reunieron entre ellos 4, pusieron un acuerdo y entonces invitaron a los otros 2 que no se habían sumado, a los que no invitaron desde un inicio, a sumarse. Esto trae consigo la crítica que hace el jefe de fracción del Frente Amplio, don Jonathan Acuña,
precisamente la forma en la que se construye ese acuerdo, porque él dice, este acuerdo, además de que no transparenta sus verdaderas intenciones, no tiene medidas precisas, es un acuerdo que no revela cuáles elementos ya se definieron para la elección del directorio, y además así no se negocia. Él dice, Sí, los vos no acuerdos... negocias y le decís, si usted quiere se suma, y si no, no, eso no es una Exacto. negociación, es una imposición, pero bueno. Exactamente. Pero bueno, cuando Pilar hace la conferencia, unos minutos después de que termina la de los partidos de oposición, y se le pregunta, yo le pregunté específicamente, bueno, ¿quién va a dar el paso? Porque ellos dicen que no lo han dado porque están esperando que ustedes se acerquen, y ustedes tampoco lo han dado porque están esperando que ellos se le acerquen a ustedes. Entonces, ¿quién lo va a dar? Y ahí es donde sale la frase del titular de ese día, de Pilar, que dice, tenemos que dar el paso o nosotros o ellos o ambos. Sí. Ni chicha ni limonada, ¿verdad? A favor, en contra o me ausento. Sí. Muchísimas gracias por tan magnífica respuesta, ¿verdad, doña Pilar? Al final resulta y acontece que fue doña Pilar Cisneros la que se acercó, digamos, a los partidos de oposición. Doña Pilar llamó a don Eli Feinsack, entonces tuvieron una negociación por la plataforma de Zoom durante la noche de ese día, en la que también participó la ministra designada a la presidencia, Natalia Díaz, perdón. Y el acuerdo definitivo, al parecer, se firmó entre las 9:30 y las 10 de la noche. Ahora, no sabemos específicamente si se le hicieron, por ejemplo, enmiendas a ese acuerdo para que se sumara Progreso Social Democrático. Eso no se dijo. Lo único que se sabe es que pues, esa negociación permitió que el partido oficialista, el próximo partido oficialista, tenga ahora la segunda secretaría del directorio a nombre de Luz María Alpizar Loaiza. Y el Frente Amplio, pues, no fue incluido, no se sumó. Correcto, pasemos de una vez a lo que pasó ya el 1 de mayo, después de pasado este lapsus de este acuerdo sin agenda. Bueno, esperábamos que iban a ser rápido, ¿verdad? Porque... No fue rápido, fue relativamente rápido. Sí, pero pudo ser más rápido si el Frente Amplio no hubiese postulado a sus propios diputados para todos los puestos que se estaban eligiendo. Entonces, por ejemplo, en la presidencia, que ya sabíamos que Rodrigo Arias iba a ser candidato, y era virtualmente el presidente de la Asamblea Legislativa electo, porque no había nadie más, digamos, como que tuviera el peso suficiente para contrarrestarlo o hacerle competencia, sacó 50 de 57 votos. Y entonces aquí eso es un primer punto de análisis, porque el Frente Amplio postuló a Rocío Alfaro Molina, la postuló su jefe de fracción Jonathan Acuña. Los 5 partidos, digamos, que suscriben este acuerdo que inicialmente nace el sábado. Al revés, el Frente son 6, entonces si había solo 50 votos, si la opción del Frente Amplio sacó 7 votos es porque alguien más votó por ellos. Correcto. Ahora, porque los del Frente son 6. Ahora, dale. Sí, lo que pasa es que tanto Liberación Nacional como Progreso Social Democrático dicen que no fueron ninguno de sus diputados los que rompieron el acuerdo. Entonces tenemos ahí un disidente encubierto en alguna de las otras fracciones, o sus jefes de fracción no saben que alguien se les está saliendo del canasto. O tenemos un troll. O tenemos un troll. Que no faltaría, ¿verdad? Que no faltaría que esté ahí puyando, nada más para empezar a meter cizaña. Ahora, sobre la acción del Frente Amplio, a mí me pareció que les quedó apenas y la supieron aprovechar, porque, a ver, son 6 ditados, eran 6 puestos, entonces aprovecharon para hacer las 6 postulaciones, pasar a los 6 a cada uno de los puestos, y que cada postulación le hiciera un miembro diferente del partido. Entonces cada uno de los 6 fue la única bancada que pudo hablar toda ese día, que pudo presentarse todo ese día. Entonces me parece que supieron jugar su papel de oposición, y el Frente aquí, además, siendo que el directorio se conforma como un directorio entre los 5 partidos, incluyendo al oficialismo, ya de entrada se plantea como la verdadera oposición, diría la vieja unidad. Sí, ahora, en la elección de don Rodrigo Arias es un hito, porque ya lo habíamos mencionado cuando se postuló al cargo, digamos, cuando se anunció que Liberación lo iba a postular. Es la primera vez desde la fundación, es la primera vez, perdón, en 52 años, la segunda vez en la historia de la Segunda República, que el partido oficialista no va a tener control del poder legislativo en el primer año del cuatrienio constitucional. La primera y hasta el domingo única vez que eso había ocurrido fue en la administración de José Joaquín Trejos Fernández, quien había ganado las elecciones del 66 y 70.
con el Partido de Unificación Nacional, pero el PLN tenía mayoría en la Asamblea Legislativa y se dejó el directorio los 4 años. Correcto. Ahora, aquí es importante detallar que, a ver, esto es esta costumbre parlamentaria, como se le conoce, dijeron las jefas de bancada de la Unidad y de Liberación. Es una cortesía. Específicamente, la cortesía, sí. Que ya no era necesario por la reforma constitucional que le da al Ejecutivo el control de la agenda legislativa en estos 3 meses. A mí eso me parecen excusas, porque el directorio no controla la agenda. Así es. Entonces, digamos, el que la presidencia de la Asamblea Legislativa esté en manos de alguien del oficialismo me parece más un acto simbólico porque es quien cambia la banda presidencial. Así es. Que ahora va a ser de Rodrigo a Rodrigo. Correcto. Así es. Sí, esa no me parece que sea una excusa. Son excusas, digamos, o sea, se aprovecharon de esa reforma constitucional para tratar de justificarse, pero lo cierto es que las razones son otras. Y no la sabemos todavía. Pero bueno, eso fue el tema de la presidencia. En la vicepresidencia se postularon Gloria Navas Montero de Nueva República y y Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio. Naturalmente quedó electa doña Gloria Navas con Ahí fue interesante porque me parece que quien en la anterior votó a favor del Frente, en esta votó nulo, ¿verdad? Sí, y entonces ese voto nulo se le sumó a doña Gloria, entonces quedó electa formalmente con... Correcto, y esto también es interesante porque dentro de la fracción del Partido Progreso Social Democrático, estaba escuchando yo un día de estos en Hablando Claro, me parece, la jefatura de fracción se definió por votación interna, lo cual no es lo más normal en el primer año, y la votación quedó 6-4, 6 votos a favor de Pilar y 4 votos a favor de Luz Mary Alpizar, que es justamente quien asume... pero es que ya me pasé, ¿verdad? Secretaría. Sí, asume posteriormente la secretaría. Entonces hay una división ahí, digamos, a lo interno de esta fracción que eventualmente vamos a tener más detalles. Sí. También hubo, bueno, ese mayo también ya como que había algún indicio de que tal vez había algún roce dentro de una fracción, porque me parece que era un diputado de Progreso, que no se sumó a Don Waldo Agüero, me parece. Sí, el que era el segundo. Ajá. Algo sí, Agüero. Hubo un diputado de Progreso que no asistió al desayuno partidario, digamos. Cada 1 de mayo, antes de que inicie la sesión a las 9 de la mañana, los diputados en sus fracciones pues se reúnen y tienen un desayuno. Ese ya seguramente lo recuerdan porque ahí fue donde ocurrió el acto de contagio de COVID, en el que se contagió, que terminó contagiando, digamos, por la cadena a don Rodolfo Peña, que en paz descanse. En el 2010, no, ¿cuándo fue? La del 2010, 21, la del 21. Sí, correcto. No, fue sí. Sí, 2021. Por cierto, don Waldo es justamente el papá de de Sofía Agüero, justamente, que es la que está involucrada en todo el tema de las cuentas del fondo paralelo que está investigando el Tribunal Supremo de Elecciones por la campaña de Progreso Social Democrático. Correcto. Ahora, él luego dijo a la prensa que no era como que estuviera peleado con su fracción, sino que él simplemente llegó tarde al desayuno y que no había espacio para su familia. No había espacio para su familia. Entonces él prefirió comer en su despacho con su familia y con sus asesores. Hay que ver cuánto le dura ese cuentico. Sí. Pero bueno, la verdad porque siempre sale a la luz. Sí. Pero bueno, seguimos con las votaciones que siguió después de la vicepresidencia, la primera secretaría, que fue la que se deja el PUSCO. Correcto. Melina Joy Palma, electa primera secretaria del directorio. Diputada por Guanacaste. Sí, la postuló su compañero de bancada Carlos García Molina y el Frente Amplio, en la voz de Sofía Guillén, postuló a Priscila Vindas. Melina obtuvo 46 votos directos y se le sumaron 3 votos que fueron anulados porque aunque iban dirigidos hacia ella, escribió mal el nombre. Escribieron mal su nombre. Sí. Pero, ojo aquí, Vindas obtuvo 8 votos. Sí, sumó 1. Sí, sumó 1 a los 7 que venían pegando. Sí, no, porque la pasada había sido un nulo, sí. En la anterior se había anulado, sí. Sí, en este sí fue directo, digamos, hacia Vindas. Entonces ahí tenemos otro disidente misterioso. Otro troll. Otro troll. Segunda secretaría,
esa ya como lo dijimos. Esa fue la que se dejó la presidenta del partido oficialista. Sí, Luz María Alpizar, de San José. El Frente Amplio había postulado a Andrés Robles Barrantes y esa votación quedó 47 votos a favor más uno en blanco para Luz Mari y 8 votos a favor de Andrés Robles. Y las prosecretarías, que son, digamos, los dos cargos ya últimos del directorio, la primera quedó en manos de Gilberto Campos Cruz, del Partido Liberal Progresista, y la segunda, que aquí, digamos, aquí era donde uno podría esperar, digamos, en un acto ahí como de guiño político, se la vamos a dar al Frente Amplio, nada que ver. No. Se la dejó Liberación Nacional, Cartago, doña Rosaura Méndez Gamboa, segunda prosecretaria del directorio. Correcto. Estas también quedaron 48-8, la del Liberal Progresista, y 48-9, la de Liberación Nacional. Entonces ahí hubo otros, ya tenemos Otro troll. 3 troles, como dice May. Ahora, nada más así como para refrescar brevemente, May, ¿por qué es importante el directorio legislativo? El directorio legislativo es el encargado, es el máximo jerarca administrativo de la Asamblea. Entonces, no solo dirige las sesiones del plenario, sino que toma decisiones claves como todos los temas de personal de la Asamblea, todos los temas de administrativos, digamos. Si alguien se declara independiente, el directorio decide si cuántos asesores se puede dejar como independiente y demás. Todos los actos administrativos, los permisos de ausencias, todas estas cosas pasan por el directorio. Ahora, a ver, ¿cuál es el acto más importante reciente que hemos visto el directorio legislativo? Bueno, cuando en marzo anterior se decidió implementar reformas a la forma en que se justifican las ausencias al plenario y a las comisiones y solicitar que tuvieran que presentar documentación para atender la crisis que generó la ausencia con dietas pagas, la ausencia con goce de salario de Ivonne Acuña. Esa fue una decisión del directorio que zanjó ese tema e hizo que doña Ivonne no tuviera salario en marzo y en abril. Que hablando de Ivonne Acuña, la muy descarada, por no decirle cínica, aunque ya se lo dije, dijo que salía con la frente en alto en una publicación en sus redes sociales cuando ya terminó el cuatrienio constitucional del el 1 de mayo. Posté una foto de ella el primer día y una como en diciembre, porque desde entonces no estaba. Sí. El descaro no tiene límites. Pero bueno, eso hace el director. Igual, la presidencia es importante porque la presidencia define quién va a qué comisiones. Asigna proyectos a las comisiones, que eso es un tema clave, digamos, que yo creo que la gente a veces pasa por alto. Usted a donde destine un proyecto, cuando hay margen, digamos, de interpretación, puede ser Usted está sellando el destino de ese proyecto. Exacto, eso lo va a hacer que fructifique o que muera en el intento, muchas veces. No es, digamos, así como una sentencia de vida o muerte, porque puede haber una negociación ahí política y entonces el proyecto puede pasarse a otra comisión. Pero de plano, y esto último no es normal, o sea, que se cambie un proyecto de comisión no suele pasar siempre, son casos muy excepcionales, pues sí, a la comisión a la que vaya es lo que define si el proyecto sale vivo o no. Pero bueno, eso fue el tema del directorio. Luego siguieron los discursos de las jefaturas de fracción ese día, que no hay mayor cosa que reportar, honestamente. A mí, yo resumí los discursos en una frase. Bla, 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 bla. No, suave, dame un segundo para buscarla, porque yo puse para cada uno, nos tuvimos que echar todos los discursos, por supuesto, es parte de nuestro trabajo. No hicimos ninguna nota porque no hubo nada que ameritara destacarse de esos discursos. Sí, honestamente los reportes de martes y miércoles de barrio de prensa ahí es porque hay que sacar reporte, ¿verdad? Pero ahora, no es como dijeran mayor cosa relevante en el tema del análisis. Los discursos que dieron cada jefatura de fracción los resumí de la siguiente forma, y así de paso repasamos quiénes son las jefaturas de fracción este primer año. De doña Katia Rivera, Liberación Nacional, el resumen de su discurso fue: el PLN ha sido. Eso fue, en eso se basó su discurso. De doña Daniela Rojas, que es la jefa de bancada del PUSC, lo que queda del discurso es que este PUSC va a ser mejor de lo que han sido el anterior, lo cual, a ver, la barra no está muy arriba, entonces uno esperaría que sea mejor que el anterior. De doña Pilar Cisneros, la jefa de bancada oficialista, el discurso de ella fue ella habló mucho de ella y de sí mismo, y muy poco de cualquier otra persona o de la agrupación política. Interesante.
de Fabricio Alvarado, el jefe de fracción de Nueva República. El resumen es batalla cultural. Insistió en este concepto y en este término a lo largo de su discurso, y claramente aquí en un guiño a su famosa canción de batalla espiritual. En el caso de Jonathan Acuña, que es el jefe de fracción del Frente Amplio, el discurso lo resumí como la lucha de clases histórica vigente, porque el discurso de él hace eso, un repaso de los temas históricos que defiende el Frente Amplio y de por qué eso también es relevante hoy mismo. Y el resumen del discurso de Eliezer Feinza, que es el jefe de bancada del liberal progresista, es: el liberalismo ha regresado a Cuestamoras. Eso fue lo que dijeron el domingo. Interesante. Sí, cada uno tuvo 10 minutos, entonces en una frase les resumí los 10 discursos. Los 10 minutos de discurso. Muchísimas gracias. Pasamos entonces al lunes. Pasamos al lunes. En realidad pasemos de una vez al tema, antes de hablar del discurso del presidente. Podemos hablar de una vez de por qué decidimos titular a este episodio Empezamos bastante populistas. Y es que el mismo domingo, el diputado de Liberación Nacional, Francisco Nicolás, heredero de la curul de su hija Franji Nicolás. Correcto, presenta el primer proyecto de esta legislatura. El proyecto que él presenta es para que se pueda retirar el 30% del ROP para el pago de deudas. O sea, una idea no solo mala, sino claramente populista, y retomando un poco las promesas de campaña que hizo José María. De hecho, yo creo que le salió mal, aun con su tinte populista, porque precisamente ni siquiera es una ley de retiro del ROP, es una ley de transferencia, digamos, de una es cuenta una ley de un para banco defender entidades bancarias. Exactamente. Correcto. Claro, porque él la enfoca por el lado de que el autoendeudamiento y toda la cosa. Entonces, ¿a quiénes perjudica el autoendeudamiento más que a la persona que está naturalmente endeudada? Pues al banco, porque el banco prestó la plata y entonces necesita recuperarla. Entonces, el proyecto no es para que usted pueda sacar ese 30%, irse de viaje y hacer lo que quiera con esa plata, no es para que pague deudas. No, exactamente, solo para eso. Entonces, naturalmente, la reacción yo creo que tuvo la ciudadanía en redes sociales, lo que alcancé a leer, pues digamos que la gente que conoce el tema dice: esto es una propuesta populista y es una mala idea. Es una pésima idea, porque ya hemos hablado reiteradamente de la importancia que es tener una pensión complementaria en la vejez, pero bueno. Ajá, sí, bueno, vos, porque yo soy de la otra tesis, pero bueno, igual estoy absolutamente en contra de este proyecto, pero digamos que la ciudadanía que tal vez no está naturalmente informada de la importancia, como dice Mike, de esa pensión complementaria, pues dice: pues es que yo no quiero que me dejen sacar la plata para dársela a un banco, para pagar deudas. Yo quiero que me la den para gastar. Exactamente. Pues palabras más, palabras menos, eso es lo que decía la gente en los comentarios que leí. Okay, entonces, primer proyecto, populista, mala idea, y no resultó en el rédito, digamos, de aplausos que se podría esperar. Correcto. El segundo hecho bochornoso esta semana que da origen al título es que el diputado de la Unidad Social Cristiana por Alajuela, me parece, don Leslie Bo Jorges, correcto, decidió y pensó que era una buena idea publicar en redes sociales una consulta abierta a la ciudadanía de qué hacer con sus 500 litros de gasolina. Al parecer, el señor había prometido en campaña que eso se los iba a donar a la Cruz Roja de Alajuela. Claramente, cuando él llegó a pedirle al directorio, a servicios financieros de la asamblea, a decirle que yo creo que esto se le done a la Cruz Roja, le dijeron: bueno, usted puede no usarla, pero esa plata nosotros no se la podemos trasladar a la Cruz Roja. Correcto. Entonces él ahora dice: bueno, entonces ¿qué hago? Me dejo, devuelvo la tarjeta. Ajá, exacto. Hizo un video en TikTok y en Twitter, no sé si lo publicó en Facebook también, diciendo: bueno, resulta y acontece que yo fui a hacer la gestión, pero me dijeron que no se puede. Entonces, parece como que estaba desafiando el no se puede, porque pregunta: o sea, ¿qué hago con la tarjeta? ¿La devuelvo así sellada? Porque se la enseñó el sobre de la tarjeta sin abrirse, al parecer. ¿O lo dono a la Cruz Roja a pesar de que ya me dijeron que no? Exacto, porque además el señor dice: bueno, o voy y le lleno los tanques a las ambulancias yo con la tarjeta. Y es como: ay, señor, vea usted, primero, uno, deje de hacer promesas que no puede cumplir. Empecemos por eso. Dos, si usted hace eso, va a cometer un delito, porque la tarjeta usted no la puede usar de esa forma. Eso es especulado. La tiene que usar para
gestiones atinentes a su cargo, que incluye desde trasladarse de su casa a la asamblea hasta giras y demás. Ahora, lo que yo le decía en redes sociales justamente es que si él realmente quiere cumplir con la tarjeta, con su promesa, lo que puede hacer es de su salario, de sus ingresos que recibe por dietas y gastos de representación, hacer la donación en efectivo del equivalente a los 500 litros y ya, y que use la tarjeta cuando la necesite. Correcto. Como la tiene que usar, justificando los gastos y demás. Para que aprenda, para que pague el precio de ser populista y hacer promesas que no debía hacer. Exacto, entonces sí, muy, muy lindo ofrecer los litros, pero no, vaya, pague su salario y cumple la promesa, nada le cuesta. Correcto. Digamos, creo que ahorita a los diputados se le depositan por el equivalente en súper, ¿verdad? Que es la gasolina más cara. Correcto. Estamos hoy con la gasolina en 951 colones, un precio histórico, por lo que don Leslie debería destinar 475.500 colones mensuales de su remuneración como diputado para honrar su promesa con la Cruz Roja y la promesa populista e imposible de cumplir en términos legales, en los términos que la prometió con sus electores. Correcto. Me comentó alguien en Twitter que este mismo señor fue el que propuso cambiarle el código aeronáutico del aeropuerto Juan Santamaría a aeropuerto de Alajuela. Porque el código aeronáutico del aeropuerto Juan Santamaría es SJO, San José, porque el aeropuerto antes estaba en la Sabana y pues eso se heredó así. Pues el señor había propuesto que se le cambiara a Alajuela, como si esa fuera una decisión de él. Y como si eso fuera un cambio, digamos, relevante. Sí. Los pilotos le siguen diciendo el Coco. Imagínate. Después de años de que se llama Juan Santamaría, pero bueno. En fin, y el tercer momento populista de la semana nos llegó cortesía de la ex periodista y ahora vergüenza nacional Pilar Cisneros. ¡Wow! Quien decidió, lo siento, el odio es profundo, quien decidió que era una buena idea o como un gesto, como su gran gesto en su magnanimidad o no sé, intento de verse sumamente humilde, pagar de su pecunio, devolver el costo del PIN que le dan a las y los congresistas, el escudito dorado que les dan. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que va a recuperar ese dinero prontamente cuando se haga la liquidación de gastos del Partido Progreso Social Democrático y reciba la plata reciba la generosa cantidad de dinero que va a recibir de los bonos, en los cuales naturalmente va a tener contenido presupuestario para que se los paguen. Que Progreso se los dio con una considerable porcentaje de descuento. Exacto. Entonces, muchísimas gracias, doña Pilar. ¿Quién iba a decir que usted era tan magnánima? Tan magnánima y nos iba a ahorrar tantos recursos, ¿verdad? Por supuesto. Pagando el PIN. Si quiere también paga su plaquita de diputada y le da una lección a don Eliezer Feinza, que al parecer quiere que su placa diga solo Eli. Y entonces vamos a seguir, exacto. Esta hora a mí particularmente me molestó porque hubo cierto exministro liberacionista en Twitter que se puso a criticar a la gente que criticaba la solicitud de don Eli, de que su placa dijera solo Eli, porque lo equiparó a la persona que quiere que su nombre registral en el Tribunal Supremo de Elecciones esté acorde con su género autopercibido, como si de las dos cosas fueran equivalentes, y como si esa persona, la que está poniendo en condición de equivalencia, no tuviera que hacer un trámite legal en el Tribunal Supremo de Elecciones para hacer el cambio. Correcto, a mí se me había olvidado lo de la plaquita de Eli, pero entra también en las vergüenzas de la semana. Y como lo hicieron ya, creo que 5 o 6 diputados hay un montón que tienen conocido como. Exactamente, entonces, o sea, por Dios, por ser político tenemos que flexibilizarle trámites y hacer, no, o sea, no. Sí, exacto. Si quiere se pudiera poner el conocido como. Sí, bájense de esa nube. Y a don Eli le voy a sumar una más, que tengo que rebobinar al sábado en el que anunciaron el acuerdo. Debido a las críticas y al enojo que tenía la prensa por esa convocatoria tan ridícula que habían hecho a esa conferencia de prensa del acuerdo del sábado, él dice, es que ustedes tienen que acostumbrarse. Como la gran cosa, ¿verdad? Qué lindo. No, es que aquí la clase política hace y pretende hacer y deshacer con la prensa, ¿verdad? No se quita las mañitas. También está ahí el diputado periodista que llegaba a la barra de prensa a leer en las computadoras de los periodistas que estábamos escribiendo. Y estoy hablando de Fabricio Alvarado, ¿verdad? Pues no, yo creo que tiene que bajarse esa nube, si no se van a llevar un buen golpe durante estos 4 años. Pues sí, la curva de aprendizaje se ve larga. La única ventaja de esta semana es que por lo menos la barra está baja, entonces yo esperaría que aquí en adelante empecemos a levantar.
pero a veces Sí. espero mucho yo de ellos. Bueno, el lunes, no, sí, ya el lunes llega el presidente, da su discurso, ¿verdad? Pues ahí están todas las notas que hicimos sobre los capítulos del informe que pronunció, informe histórico, por lo que ya me dijo May, no hay diputado, no hay partido oficialista que lo defienda. Está el tema de los aplausos, fue tema, porque en las elecciones del 1 de mayo, en el directorio, pues hubo ciertas diputaciones que aplaudieron. Yo vi a la pobre señora de protocolo a cada rato llegándoles a decir, no se aplaude Exacto. en el plenario. Aquí hay un tema, y es que históricamente se ha entendido que las y los diputados no aplauden en el plenario porque hay un artículo de la Constitución Política que dice que no hay votos de aplauso en actos oficiales. Estos Sí, votos de aplauso en actos oficiales hacen referencia a cuando uno, digamos, ¿cuál es el modelo? El modelo británico es que se vota por aplauso. No, yo no sé si antes, no creo que en el sistema Westminster, así es como se llama, en alguna vez se haya votado por aplauso. Lo que pasa es que allá se vota gritando hay para votar sí o no para gritar no. Entonces el que grite más fuerte define el resultado de la votación y solo si alguien pide que se cuente, se cuenta. Exactamente. Pasa, digamos, lo mismo. Bueno, Estados Unidos yo creo que tiene sí, Estados Unidos también tiene el sistema no, pero en Estados Unidos sí pasan por lista. Pero es modificado. No, pero o sea, si vos ves la Cámara de Representantes, allá, ahí gritan ay o nay. Y solo si digamos, ahí entonces es la presidenta, el speaker, el que dice quién lo tiene, quién gana el resultado. Entonces, alguien pide la palabra, que por lo generalmente en este caso, al ser votaciones de minoría, el partido minoritario ahora es el Partido Republicano. El líder del Partido Republicano se levanta y dice, y pido un voto registrado. Y entonces pero ahí o sea, sí se pasa en muchas cosas votan registrado también. Sí, pero precisamente por eso, porque vamos a ver, si nosotros aquí tuviéramos, porque si nosotros aquí tuviéramos este sistema, digamos, y yo fuera diputado, no crean, yo me he pensado esas cosas. Si fuera diputado y tuviéramos ese tipo de sistema, yo gritaría que no en todas las votaciones, o sí en las que tengan que ser negativas. Lo haría solo para el hecho de pelear el resultado y pedir el voto registral. Solo para eso lo haría, por temas de transparencia. Sí, por supuesto. Pero bueno, el artículo 122 de la Constitución nuestra es el que prohíbe dar votos de aplauso. Exacto, pero eso respecto no, de actos oficiales. Y es gracioso. Porque aplaudir no es un voto de aplauso, es que ese es el tema, pero históricamente se ha entendido como tal y la gente de protocolo así lo maneja. Correcto. Porque el 1 de mayo, cuando se elige a don Rodrigo, hubo gente que intentó aplaudir y los regañaron. Sí. Y continuaron aplaudiendo con el resto de cargos, pero igual, el tema es, el dato curioso que quería mencionar del artículo 122 de la Constitución, que es el que menciona eso, es que ese es el mismo artículo, es en el mismo párrafo, que dice que también está prohibido que la Asamblea reconozca a cargo del Tesoro Público obligaciones que no hayan sido previamente declaradas por el Poder Judicial o aceptadas por el Poder Ejecutivo. Es que ese artículo lo que dice es lo que la Asamblea no puede hacer. Exacto. Entonces tiene como 3 cosas que la Asamblea no puede hacer. No, pero me da gracia porque el tema es de reconocer a cargo del Tesoro Público, o sea, de la Hacienda Pública, obligaciones que no haya aceptado el Poder Ejecutivo. Es gracioso porque digamos que eso es como un tema de poder de veto, que no se cumple, porque aunque el Poder Ejecutivo, para esto no me están dando fondos, ¿verdad? Igual lo prueban. Entonces, artículo que se cumple en lo que se da la gana. Pues bueno, en el discurso del presidente, pues solo aplaudió la delegación de ministros y ministras que llegó. Que ellos se pueden aplaudir, en teoría. No. Sí, de hecho fue curioso porque me recordó al informe de rendición de cuentas de Biden. Ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aplaudieron. Eso sí se vio porque tenían específicamente la toma de la gente que estaba sentada al centro del plenario. Ellos no aplaudieron ese discurso. En Estados Unidos tampoco lo hacen, a menos de que sea como, digamos, anteafirmación. Es que en el discurso en Estados Unidos sí suelen aplaudir ocasionalmente cada párrafo o cada afirmación. Aquí no. El presidente hace su discurso y digamos que se aplaude hasta el final. Pero del todo no se aplaudió. En la bancada, digamos, donde se sienta Liberación y la Unidad, solo vi a una diputada del Liberación aplaudiendo tímidamente, con los bracitos abajo y sin levantarse.
Y según los periodistas que sí estaban presencialmente ese día ahí, desde la barra, viendo, pues ellos tienen vista de arriba hacia abajo, digamos, hubo 2 diputadas de Progreso Social Democrático que sí se pusieron de pie y aplaudieron. Una fue Luz María Alpizar, que estaba naturalmente sentada en la mesa principal, porque ya ahora es secretaria del directorio, y la otra fue no es subjefa. Hola, Nájera. No, fue María Marta Padilla, que se sienta justo arriba de doña Pilar Cisneros. Ella también fue una de las que se levantó y aplaudió, el resto no. Y bueno, llega martes, bueno, viene la respuesta institucional de don Rodrigo Arias, naturalmente, ¿verdad? Aquí hubo ciertos comentarios en redes sociales de que don Rodrigo no parece que no le dio lo suficientemente duro a don Carlos Alvarado, pero que hay que recordar que don Rodrigo da una respuesta institucional, no una respuesta partidaria ni personalísima. Entonces, digamos que el protocolo, las convenciones no escritas que rigen estos actos protocolarios, pues como que demandan que el presidente de la Asamblea no sea excesivamente beligerante con el presidente de la República. Sí, no, la respuesta no es Rodrigo Arias de Liberación Nacional, la respuesta es de la presidencia de la Asamblea Legislativa, la presidencia de la República. A nombre de la Asamblea, sí, casi que a nombre de la Asamblea Legislativa. Correcto. Porque vienen los 2 días siguientes para darle hasta por debajo de los dientes, ¿verdad? Sin posibilidad. Sí, igual. Tuvo esos momentos porque dijo, claro, no se guardó el recordarle al presidente que el soberano lo había castigado con su resultado en la elección. Vos sabes que yo creo que a Carlos, al señor presidente de la República saliente, yo creo que a él no le duele eso. No, porque era Welmer. Exactamente, porque no, vamos a ver, no era su candidata, que era Carolina Hidalgo, la que estaba siendo candidata a la presidencia de la República. Fue su partido, pero no era su facción, digamos. Exactamente, entonces yo creo que a ese comentario a él o esa recriminación le duele más al partido como tal. Exactamente, no, a él personalmente dudo que le afecte. Ahora, claro, Rodrigo sin ninguna capacidad de autocrítica, darse cuenta que también el soberano por tercera vez consecutiva mantiene a Liberación lejos del Ejecutivo, por más que sea la fracción más grande. Correcto. Pero sí, en bueno, fin. sí, alguien sí un tema de eso sí lo vi en Facebook y entonces alguien de Liberación le respondió, sí, pero ahora somos una fracción legislativa más grande. Bárbaros. Qué gangón. Sí, en fin. Don Rodrigo sí le recriminó el resultado electoral diciendo es como ya el soberano juzgó su gobierno y no le dio ni un solo diputado, así que eso prácticamente dice todo de la calificación ciudadana de su gestión, que eso no es necesariamente cierto, pero no voy a entrar en controversia aquí sobre si el electorado está o no correcto o incorrecto en sus apreciaciones sobre un gobierno u otro. Don Rodrigo acertadamente dijo, la historia pondrá en su lugar en su debido momento, cuando ya las cosas estén en frío, le dará a su gobierno el lugar que se merece la historia. El lugar que le corresponda. Sí, le destacó, digamos, el desempeño ambiental, también le destacó el manejo de la pandemia, y la segunda recriminación, que hubo 2 recriminaciones, digamos, tres, una como a su gestión como todo por el resultado electoral, el caso UPAD, y el tema de la falta de conectividad digital para estudiantes en tema de la pandemia. Don Rodrigo dijo que eso fue un acto imperdonable del gobierno, estando los recursos de Fonatel disponibles. Pero bueno, ya, el proyecto de alfabetización digital murió, quedó ahí en plenario sin avanzar. Sí, eso va a ser interesante, porque yo creo que don Rodrigo Chávez no está muy de acuerdo con ese proyecto de ley y ahora tiene a doña... y ahora tiene a su principal impulsora, que era doña Yorlene León, como presidenta ejecutiva de Limas y ministra de Inclusión y Desarrollo Social e Inclusión, algo así. Sí. Desarrollo e Inclusión Social, creo que es el nombre completo. Sí. Pero bueno. Eso fue el lunes. Llegamos el martes. Eso fue el lunes, correcto. Sí, porque la sesión del... Después, domingo. martes y miércoles. Bueno, la primera votación de este periodo registrada, más allá de las elecciones, que como son secretas no se registran, fue para suspender la sesión del jueves. Por eso es que hoy estamos grabando jueves. Correcto, sí. Y fue porque como el traspaso de poderes es en... La Asamblea Legislativa. La Asamblea, y hay en diferentes espacios, y el protocolo ocupa hacer varios arreglos y acomodos y demás. Entonces, como que estar hasta las 6 y empezar a ordenar el viernes no les gustó, menos en la Asamblea, que están acostumbrados a que el viernes se trabaja hasta mediodía. Entonces, les cancelaron la sesión para que puedan encargarse de todo. En todo caso, yo personalmente estoy agradecido porque, dado que tuvimos que trabajar domingo,
ya iba a ser una semana excesivamente larga, iba a ser una semana de 5 días. Ha sido una semana excesivamente larga. Entonces, sí, yo ya el martes yo estaba diciendo qué semana más larga y apenas era martes. Pero bueno, después vinieron el martes y miércoles los discursos de los 57 diputados comentando el discurso del presidente, y ahí sí no se guardaron nada. Ahora, a mí, yo digo, es que yo los escuchaba y yo decía, ustedes deberían informarse antes de dar las afirmaciones que dan. O sea, es que la irresponsabilidad parlamentaria, ustedes realmente abusan de ella. La irresponsabilidad parlamentaria es para hacer denuncias sin temor a ser perseguido penalmente por difamación, por ejemplo. Sí, pero aquí se usa para dejarse decir cualquier cosa. No es para que sean estúpidos e ignorantes. Pero bueno, eso por un lado. Y lo otro, yo decía, pues ustedes están peleando con un fantasma. El PAC ya no está ahí sentado. O sea, ¿qué ganan con esto? Dense cuenta que los próximos 4 años no van a poder culpar al PAC de todo porque ya no está. Sí, de hecho fue muy gracioso porque el presidente se adelantó a lo que venía y dijo, yo sé que la dinámica de este proceso es que yo dé mi discurso y luego ustedes se enfoquen en lo que yo no dije, ¿verdad? Y precisamente eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que el presidente no dijo. Y eso es lo que siempre pasa. Todo lo que no se mencionó. O algunos diputados que intentan desacreditar algunos datos. De hecho, le hicimos fact-checking al discurso del presidente y solo hubo una imprecisión, que fue que confundió que las calificadoras de riesgo habían mejorado la calificación crediticia del Estado cuando fue la perspectiva de la evolución de la calificación crediticia. Esa fue la única imprecisión que encontramos. Pero, por ejemplo, alguien quiso pasarse de inteligente, que fue Pilar Cisneros, y dijo, porque el presidente destacó el resultado del déficit primario. Entonces le dijo ella, como para intentar desmentirlo, porque ella, lo que en su concepción, en su mente, el presidente vio un dato falso. Entonces sacó el dato del déficit financiero, que es el que incluye la gestión de la deuda. Pilar necesita seriamente un asesor en temas económicos que le ayude, porque creo que ya ha quedado en evidencia, ¿verdad? Ha quedado en evidencia que ese no es su tema de expertise y que además, como he dicho en muchas otras ocasiones, la ignorancia es atrevida y mala consejera. Y Pilar, digamos, acostumbrada a hablar sin freno, deja de decir cada cosa como que el país está quebrado y tiene que salir todo el mundo a desmentirla porque el país claramente no está quebrado. Sí, así es. Pues bueno, oye, es que vamos a ver, para mí esta semana, honestamente, la primera semana de mayo es súper aburrida. Es puro ceremonia. Después del discurso del presidente, a mí francamente es como me dan ganas de apagar la transmisión de la asamblea y bueno, nos vemos la otra semana. Porque estas críticas, las críticas de la oposición al discurso del presidente y es lo mismo todos los años y hacemos esta crítica de lo tedioso, de lo aburrido, de lo poco productivo. Hasta nuestro comentario es el mismo todos los años. Todos los años decimos lo mismo. Exactamente, o sea, es que ya hasta para ustedes me imagino que es cansino escuchar la misma verborrea todos los años, porque es que no cambia nada. Y bueno, no voy a dar la charla nuevamente de la necesidad de replantear el discurso del presidente y toda la cosa. O por lo menos de dejar escrito en algún lado qué es lo que tiene que tener ese discurso, porque entonces es que la posición entonces se vale de que como no, de que el discurso del presidente naturalmente se va a enfocar en los logros de su gestión, pues entonces se enfocan en lo que no tenía el discurso. Sí, y es aburrido, se vuelve aburrido, ¿verdad? Es una quejadera. Entonces yo creo que no vale la pena entrar aquí en detalles de cuáles fueron las críticas, porque hasta se vuelven repetitivas. O sea, Eli Feinstein, que fue el que habló de último ayer, dijo, es que mi discurso es corto porque ya todos los demás dijeron todo lo que se había que decirse y criticar y señalar de que lo que no se hizo. Así de aburrido es. Ya no había ni qué temas nuevos sacar. Exacto. Y hubo algunos que dijeron, voy a ponerme guantes de seda, o que no hay diputados del PAC que defiendan al presidente. No, muchísimas gracias, oiga. Estoy seguro que a don Carlos se los agradece muchísimo. Sí. Pero bueno, entonces estos 2 días, discurso de criticadera del informe, hoy no hubo sesión, hoy era la única sesión en la que el gobierno saliente podía tener algún atisbo de oportunidad de que alguno de los proyectos que convocó a sesiones extraordinarias pudiera verse. Naturalmente no ocurrió porque se desconvocó la agenda. Y eso fue esta semana. Eso fue. Esta semana no hay todavía diputado de la semana, nadie se lo merece. No, nadie se lo merece todavía. Está bien bajita la barra, oiga. Yo sé que la próxima semana ya vamos a tener que empezar a yo creo que nunca me había retractado tan rápido, porque hablamos de esto cuando salió el resultado ya final de la composición de la asamblea, que yo tenía buenas esperanzas, ¿verdad? Que estoy esperanzado, qué bonito va a ser.
Vienen con grandes cosas. Oiga, pero es que ni una semana ha pasado. A ver, siento que la primera semana son muchas ceremonias y muchos acomodos, entonces se las voy a dar de margen de error. Ahora, ¿qué se vienen? Cosas importantes la próxima semana. Bueno, una vez que ya este domingo asuma Rodrigo Chávez, esperamos la primera convocatoria de proyectos. Eso significa que podemos ver cuáles van a ser las prioridades del Poder Ejecutivo. Según había dicho Pilar Cisneros, al sábado solo el Frente Amplio había enviado su lista de proyectos prioritarios, que eran 5, si no me equivoco. Y aún así los dejaron fuera del acuerdo. Sí, pero yo creo que sí los van a incluir en la convocatoria, incluyendo, me parece que estaba el proyecto de pérdida de credenciales por faltas al deber de probidad, que eso es importante. Habrá que ver si se avanza con eso. El tema es que no puede avanzarse porque no están conformadas las comisiones. No, pero ese no está en plenario todavía, tienes razón. Sí. Pero bueno, la asamblea pasada dejó como una docena de proyectos listos para segundo debate, pero las comisiones no están conformadas. Por ende, todo lo que está en trámite de comisión, incluyendo mociones de fondo y artículo 137, pues no puede verse en plenario. Todo está congelado y sus plazos están congelados. Exacto. E inclusive, o sea, yo creo que la otra semana tampoco van a quedar listas del todo, porque o sea, vamos a ver, hay que no solo anunciar la conformación de las comisiones, que es una lectura larguísima, sesionar, confirmarse, designar tiene que instalarse, exacto, exactamente, y la primera sesión también es protocolaria porque es donde se define no solo la integración del directorio de cada comisión, sino el horario en el que van a sesionar. Correcto. Y entonces hay que esperar además a las puestas a despacho, que es la reactivación. Que ya empezaron, digamos. Que es la reactivación de proyectos viejos, porque si no, el proyecto no se incluye en el orden del día. Entonces, bueno, ahora dependemos más no solo de las puestas de despacho, sino que el presidente los convoque. Sí, correcto. Por estar en extraordinarias. Ahora, iba a mencionar, antes de terminar, 2 temas rápidos. Lo primero son los problemas administrativos que hemos tenido esta semana. El primero con el acomodo del plenario, que todavía no sabemos cómo se van a acomodar, porque como por la distribución de las curules, y como no hay diputados independientes, está costando acomodarlos a todos sin romper bancadas. No, a ver, como estaba con el directorio provisional estaba perfecto. Eran 2 diputados del oficialismo en el directorio. Entonces solo 8 se sentaban en las curules con el resto de Ajá, pero como solo quedó una ahí, ahora tenemos un diputado ahí flotante que no sabemos cómo va a arreglar la asamblea este tema. Sí, fue a don Alexander Barrantes, tuvo que ir a sentarse entre Liberación y la Unidad, lejos de su bancada, mientras se define esto, porque resulta que acontece que no se habían dado cuenta de esa circunstancia. No, y se aprovecharon que, en realidad yo creo que en estas sesiones se aprovecharon que Jorge Dengo no está, entonces se sentaba del otro lado. Sí. Jorge Dengo no está, es el primer diputado ausente porque el lunes dio positivo de COVID. Naturalmente no estaba usando mascarilla en la sesión del 1 de mayo, como muchos de los diputados. Pero a la prensa y a los visitantes demás y funcionarios rasos de la asamblea sí se las exigen. Sí, hay que destacar que esta asamblea al parecer en su mayoría no está usando mascarilla en el plenario, aunque no se han levantado las medidas de uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados. Entonces Rodrigo Arias, a solicitud del médico de la asamblea, hizo una solicitud de que usen la mascarilla. O sea, como si fuera opcional. Correcto. O sea, esto mismo que me molesta. O sea, ya hay varias cosas que me molestan de esta nueva asamblea legislativa y es que parece que se creen por encima de la ciudadanía común y corriente. Porque sí, el resto de la ciudadanía tenemos que usar mascarilla en espacios cerrados. Ellos no. Resulta Correcto. que no. Lo otro que vamos a mencionar de problemas son las actas. Los nombres en las actas no coinciden con los nombres de la gente. Y a ver, a mí esto me molesta, no solo porque me parece que es lo más sencillo del mundo y que deberían resolver, sino porque la fórmula que utilizamos para llevar la lista no la tengo que estar revisando porque los nombres no coinciden. Sí, de hecho yo intenté meterla de la sesión del lunes y salían tantos errores que yo dije, mejor que lo haga Mike porque no entiendo qué está pasando. Exacto, digamos, a Priscila Viendas, Priscila se llama Priscila Viendas Salazar, salía Priscila Brendas Salas. Sí. A Rodrigo Arias Sánchez le invirtieron los apellidos. Rodrigo y Gloria Nava salen con los apellidos al revés. Sí. Alejandra Larios sale como Alejandro Larios. Sí, a Palomino Ramírez, portugués de Liberación, también algo sí, le cambian el apellido. O sea, eran como 9, ya han arreglado 5, me parece que eran como 4 problemas pendientes. Y lo último fue que cuando se estaban dando los discursos del miércoles, le apagaron las luces justamente a Priscila Vindas. Sí, creo que eso es un tema de que el edificio es, a ver, no es que sea inteligente, de que
Porque está programado para que ya a esa hora el plenario se apague, porque no estaban acostumbrados a quedarse hasta tan tarde. Sí, porque fue una coincidencia muy interesante, digamos, que se apagaran exactamente a las 19 horas. A ver, el plenario usualmente llega hasta las 6, eso es una hora más, sí. Lo que fijo ya lo dejaban por si el encargado se le olvidaba apagar las luces. Sí, porque llegan a limpiar, a quitar las aguas, a poner los cobertores en las curules, todo eso. Correcto. Pues sí. Le pasó 2 veces, a la segunda dijo, creo que me están boicoteando. Sí. Un último tema, así, rapidísimo, es que ya esta semana, hoy se anunció por parte de Casa Presidencial que va a vetar la ley de acceso a información. La ley tiene un problema en su redacción. El problema es que dice que no será información pública ni que las instituciones puedan dar lo que tenga que ver con procesos administrativos y sanciones penales o administrativas de funcionarios públicos. Esto claramente contraviene toda la jurisprudencia de la sala. Nosotros éramos de la tesis de que esto se iba a caer fácilmente en la sala. Otra gente no, y veía esto como lo llamaron ley mordaza, entonces jodieron tanto que ya Casa Presidencial dijo, bueno, vamos a vetar parcialmente la ley. Y a lo que iba, y a lo que traigo este tema a colación, es que este veto parcial en realidad va a ser un archivo del expediente porque esta ley se presentó el 1 de mayo del 2018. Eso significa que ya hoy está el expediente archivado. Entonces, cuando Casa Presidencial vete y lo firme, lo vete y lo mande a la Asamblea, le tocará el archivo, ya no le queda de otra. Correcto. Ahora, ¿por qué yo estoy molesto con esto? Esto vienen alertándolo desde que el proyecto se aprobó en segundo debate. En primer lugar, para ser medios de comunicación, están meando fuera de tarro, como dice el dicho. Porque el proyecto ya tenía 4 años tramitándose y hasta ahora se dieron cuenta. En defensa de todo el mundo es que ese proyecto estaba congelado desde hace como 2 años y fue que al final le metieron la aceleradora. Sí, pero ni siquiera cuando se dictaminó el 4 de noviembre de 2020, que fue cuando aparece el polémico artículo 8, se hizo el despelote ahí, o sea, pudo haberse cambiado ahí. Hubo 2 años para que saliera el Colegio de Periodistas, los medios de comunicación grandes, la Defensoría de los Habitantes y todos los que han salido haciendo cháchara de que la redacción era perjudicial y que era una ley mordaza. No lo hicieron en ese entonces. Lo hacen cuando ya se aprueba en segundo debate. Y ahora, ¿por qué yo estoy molesto con esto? Porque yo personalmente no considero que esto no es una ley mordaza. Esto es una ley general. Esto es lo que viene a agrupar, digamos. Es una ley mal redactada. No, es que ni siquiera eso, es que vamos a ver. El artículo contraviene la jurisprudencia constitucional, es una ley mal redactada. No, es que lo que hay que hacer es un ejercicio de hermenéutica jurídica, como se le llama, porque la ley no está por encima de la jurisprudencia constitucional. Por supuesto, entonces, pero si el artículo contraviene la jurisprudencia, es una ley mal redactada. Es que no, vamos a ver, esto es tan sencillo como que se apruebe la ley tal y como está, porque lo que hace, digamos, referencia es a las restricciones que ya tenemos vigentes hoy los medios de comunicación en algunas leyes. La cháchara más recurrente es que, digamos, dicen los medios grandes que esto va a impedir informar sobre los casos de corrupción como Cochinilla y Diamante. Eso es mentira. Ya el código procesal penal dice que son secretas las actuaciones en el procedimiento intermedio de las investigaciones judiciales y siempre se filtra todo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia con lo que hay con esta redacción? Porque lo que dice la redacción de esta ley es que si yo, por ejemplo, pido a la Asamblea cuáles funcionarios han sido sancionados en los últimos 5 años, no me va a dar esa información. No. Como la información de la UCR, ¿quiénes han sido sancionados por temas de acoso? Pero es que aquí es porque estás cometiendo el mismo error que el resto de leer la literalidad de la ley. Lucho, cuando todo el mundo comete el mismo error, excepto vos, tal vez el del error sos vos. No. Es que, vamos a ver, yo no había dicho nada, porque vamos a ver, aquí es como salir, lo que estoy haciendo prácticamente es salir diciendo, el resto de medios están haciendo el papel y esto no es una ley mordaza. Imagínate la que se me hace, ¿verdad? Ya como ya se anunció que se va a vetar, honestamente ya no tengo nada que perder a nivel de que me digan lo que les dé la gana. Lo que me tiene enojado es que por la cháchara tardía y por la reacción, la reacción lo hicieron a destiempo. La lectura en extremo literal que se está haciendo la ley, sin irse a ver la jurisprudencia constitucional, que es erga omnes, que si alguna institución, algún funcionario usaba esta ley para decir no puedo darle esta información por esta ley,
sin remitirse a la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre... Lo cual iban a hacer y se iba a caer en la sala, pero... Exactamente. Hay que confiar en la sala, entonces. Porque ya las leyes hoy, por ejemplo, el Código de Procedimientos, el Código Procesal Penal, la Ley de Control Interno, ya tienen restricciones a ese acceso, pero la sala las ha interpretado de que, por ejemplo, lo que no puede darse son datos sensibles o los borradores de resolución hasta que haya resolución final. Todos esos escenarios ya están contemplados en la Correcto, pero la ley dice que no se puedan dar las resoluciones finales. Entonces mete nuevas restricciones y eso asusta a la gente. Sí, mira, es un susto absolutamente innecesario. De hecho, cuando nos llegaron a decir que hay que hacer un despelote con esta ley porque ve lo que pasó, pero ¿por qué van a hacer un despelote? Dejen que lo resuelva la sala. Ahora no, como ya hicieron el despelote, presionaron al presidente que no lo iba a vetar, se lo iba a dejar a Rodrigo Chávez, que Rodrigo Chávez no lo iba a vetar. Ahora el presidente Alvarado lo va a vetar y lo que va a pasar es lo que ya dijo Mike, porque aquí hay que citar el antecedente de la desafectación de la calle 13 de los artesanos a la par de la Fundación Arias para la Paz, cuando se quería donar se quería destinar esa calle a la gente que tenía locales de artesanía ahí. Se aprobó la ley, se vetó, y cuando el presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto, la Sala Constitucional le dijo, este levantamiento de veto es inconstitucional porque el proyecto ya se le había vencido el plazo cuatrienal. Y ahora, ¿qué resulta? Que eso no se ha solucionado nunca. Más bien la sala se ha vuelto más estricta con el tema de los plazos cuatrienales, se volvió más estricta durante la presidencia de Carolina Hidalgo. Ustedes recordarán que se hizo la borrada masiva de proyectos de ley porque se les había prorrogado o el plazo cuatrienal cuando ya se les había vencido. Se prorrogó a destiempo y la sala dijo que el plazo solo se prorroga antes de y no post. Ahora, el problema aquí que trae esto es que cuando se aprueban leyes como esta, la Ley General de Acceso a la Información Pública, que se presentó un 1 de mayo, y se aprueba con tan poco tiempo en segundo debate para que el presidente decida, si el presidente la veta, pues se archiva automáticamente. Aunque sea un veto parcial, se archiva. Se archiva, exactamente, ya no hay forma. O sea, esta ley se va a la basura de ahora en adelante. Entonces, ¿qué perdimos? Por esa lectura en el extremo literal. Y esta es una crítica que viene de alguien que se toma todo literal, ¿verdad? Que soy yo. Que ahora vamos a seguir pariendo con los 10 días hábiles de espera para que le den información pública. Porque no pudieron esperarse los medios de comunicación a que la ley se firmara, a que alguien cometiera el error en las instituciones públicas y llevarlo a la sala. Lo que íbamos a esperar eran 48 horas desde la negativa para ir a presentar un amparo. Eso era lo que teníamos que esperar. Ahora no, nos quedamos sin el procedimiento de 4 años que se le dio a esta ley y ahora hay que empezar de cero y sigamos pariendo con los 10 días. Muchísimas gracias. Eso es lo que me tiene a mí enojadísimo. Pues sí, pero todo, al final de cuentas, es culpa que la ley está mal redactada. O sea, te guste o no a vos, está mal redactada. Incluye prohibiciones que no debía incluir porque contraviene la jurisprudencia constitucional. Eso es así de sencillo. No, ya eso está interpretado. Es que, man, si uno busca los artículos de las leyes ya vigentes, no vas a encontrar nada distinto. Lo que pasa es que la sala ya lo ha interpretado. Lo que hacía esta ley era agrupar esas restricciones que están repartidas en distintas de ellas en una sola, porque de hecho hasta hace referencia a que es información pública toda la que sea producida por las instituciones, salvo la que ya dice las leyes vigentes, pero digamos, y las interpretaciones de la sala. No había dónde hacer despelote. La ley hubiera estado bien redactada si hubiera agarrado los artículos que están dispersos por todos lados bajo la interpretación de la sala y no como están literalmente en todos lados, sí, bueno, y omitiendo la interpretación. Por eso yo digo que está mal redactada. No lo hicieron los diputados y los medios de comunicación, no hicieron la alerta cuando tenían que hacerlo, pero bueno, no voy a seguir llorando sobre la leche derramada. Pero bueno, eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en 8. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de más contenido en audio. Delfino.cr